gustan mucho las formalidades. En lo personal hasta, sí, tal vez es malo, no es muy político lo que voy a decir, pero, o sea, yo prefiero reunirme 10.000 veces. Me agrada reunirme con indígenas, con vendedores informales, con obreros, la gente sencilla de nuestro pueblo. Me cuesta mucho reunirme con los pelucones y con las oligarquías ecuatorianas con las que hay que reunirse, porque manejan sectores de poder y pueden echar a perder el país, pero me cuesta, o sea, porque en verdad creo que esas élites han sido las grandes culpables de la debacle nacional, y además que con su ridiculismo, creerse de alcurnia, con el pedigrí que ostentan y esas cosas, hasta me dan risa, ¿verdad? Entonces eso la gente lo percibe, que somos gente sencilla, que nos gusta estar con nuestro pueblo, y sobre todo lo que te decía, que somos auténticos, que no buscamos nada para nosotros, con nuestras virtudes, con nuestros muchísimos defectos, con nuestros errores, pero en el fondo tenemos buena fe y solo buscamos el bien común, nada para nosotros, todo, como decía Alfaro, para el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Me están pidiendo una obligación, le digo que levantador de peso. Buenos días, chicos. Digo que no se preocupe, que es una excepción. Una excepción. 20, vamos. 20. Ya estamos. ¿Cuánto tiempo nos echamos? Teniente, ¿sabe cuánto tiempo nos echamos? ¿Cuánto tiempo nos echamos? Casi una hora, 50 minutos, 45. Ah, 45 minutos. Sí, que no estaba en la toma. Si no existía la toma. Como la segunda parte, pero con otra canción. Con la de Guayaquil. Román se cree una niña guayaquileña. Guayaquileña, bonita, y saca a la ministra. Latina. También. Antonio Galearte, no reclame. Por último, para el confort. Un poquito menos, No importa. Hay una misma, póngale. No. Alimentos Ecuador. Alimentos de Ecuador. Muy buenos. Unos platos, pero claro, de ahí trabajaban. Golpe de 4 de la tarde volvían a comer. Claro. ¿Tienes ahí la lista? Gracias, señor. Para un acto de introducción, Rafael. Ya está todo, ¿no? Ya está todo. Cuando vemos que un presidente viene a una provincia como Sucumbíos y a una ciudad como Nueva Loja y viene a un mercado es porque está con el pueblo. Cuando venían los otros solo llegan a la tarima respaldados por 100, 200 guardaespaldas y cogen el vuelo y se van enseguida. Es por eso que le digo. Por eso le digo, los 20 años que tengo en este pueblo es la primera vez que veo que un presidente viene, se sienta a comer con la gente chira, se da la mano y se codea con la gente chira. Es la primera vez en la historia. Nosotros los ecuatorianos estamos agradecidos del presidente porque sí ha habido un cambio social y se va a dar paulatinamente. Todos los cambios no se dan de la noche a la mañana, son un proceso. Falta mucho por hacer, porque no todo depende de un presidente, de su equipo de ministros, de las otras autoridades del gobierno. Hay una burocracia anquilosada que no tiene sentido de la urgencia, hay estructuras caducas, leyes que están hechas para que no hagas nada, pero poco a poco vamos superando esos obstáculos, y sí te puedo decir que somos un gobierno, al menos para los parámetros de gobiernos ecuatorianos, altamente eficientes, y cuando logremos cambiar esas estructuras, cuando tengamos nueva constitución, nueva ley, etcétera, podemos ser muchísimo más eficientes aún. Y tuviste una característica en particular, que tuviste como dos
momentos distintos de Asunción como presidente. Uno compartiendo con Evo y con Chávez un acto de contenido de los pueblos originarios y después la asunción formal. Proviniendo, como tenés una formación católica muy fuerte, digo, el primero de los actos, ¿qué simbolizó ese entrecruzamiento entre tu formación y ese homenaje que te brindaban los pueblos originarios? Como te insisto, o sea, nos gusta estar mucho con nuestra gente. Y para mí ese fue la primera investidura, y tal vez la definitiva. Nuestra gente dándonos el poder, nuestra gente dándonos el gobierno, nuestra gente dándome la asunción al mando, ¿no? Y lo organizó eso la prefectura de Cotopaxi, donde yo viví, en Zumbagua. El prefecto es indígena y fue mi alumno en Zumbagua. Entonces estaba lleno de indígenas de todas las partes del país, pero también montubios, afroecuatorianos y ciudadanos comunes y corrientes. Entonces para mí fue un acto de profunda trascendencia. Ellos invitaron a Evo y a Hugo y con todo gusto aceptaron participar. Entonces ellos escogieron quiénes iban, ellos organizaron toda la ceremonia. Entonces para mí fue un acto de profunda trascendencia, te insisto, y probablemente la primera y definitiva asunción al mando. Con ansiedad, las personas esperan la llegada de su presidente. Es que hoy se entregue el poder al mandatario. Hoy se entregue el bastón de mando, como ancestralmente se lo hacía. Pues van a proceder estos momentos a la limpia al presidente Correa y se complementa con los tres principios básicos de la cosmovisión andina del mundo quichua: Amayuya, Amashua, Amaquilla. Vemos pues como en este momento colocan las cintas que se orientan hacia los 4 puntos cardinales. Este es un momento histórico realmente para la comunidad Zumbagua, en la que se han dado cita los mandatarios latinoamericanos para llevar adelante este acto especial en que los pueblos indígenas del Ecuador están entregando la buena energía para que el presidente Rafael Correa pueda ejercer su mandato como los ecuatorianos queremos. Este fue un país que se despojó, destruyó su soberanía. Aquí mandaban más los burócratas del Fondo Monetario Internacional que nuestra gente. No te imaginas a qué grado de entreguismo llegamos. La autonomía del Banco Central, autónomos con respecto a nosotros, pero totalmente dependientes de Washington, a tal punto que el Fondo Monetario tenía su oficina en el Banco Central del Ecuador. Si hubiera pedido una oficina, como ministro de Economía, probablemente me cobraban arriendo. Bueno, le daban la oficina sin cobrarle nada. Es decir, eran los mandamases en este país. Entonces fue recuperar esa soberanía. Y recuperando la soberanía podemos ser dueños de nuestro destino, y ahí sí podemos atender a los más pobres, acabar con la inequidad, etc. Entonces en eso hemos avanzado mucho, y por supuesto, concomitantemente, tenemos que luchar por el cambio de ese sistema económico, que tiene mucho que ver también con la recuperación de la soberanía y por una mucho mayor justicia social. América Latina no es el continente más pobre, es seguramente el más desigual. Y esto uno lo ve acá en Ecuador. ¿Es una política económica o son políticas sociales? Mira, no se puede entender, una buena política económica no se puede entender sin una buena política social y viceversa. El economista que solo te hace números, ¿por qué crees que ha fracasado rotundamente las políticas públicas en América Latina y las políticas económicas en las últimas décadas? Porque ha estado en manos de tecnócratas que solo entienden de números y ni eso lo hacen bien. Se elevó a ciertos economistas ortodoxos al grado de sumo sacerdote, y sin que tengan la visión integral. Esto tiene que estar en manos de políticos con esa visión integral. La economía es una partecita. No se puede entender una buena política económica sin una buena política social. Entre otras cosas, por ejemplo, en el siglo XXI ya los factores de producción no es que son el que tiene más trabajo, el que tiene más recursos naturales, el que tiene más capital, es el que más se desarrolla y crece, ¿no? Eso fue en el siglo XIX tal vez. Hoy es el que tiene más talento humano, el que tiene más cohesión social para tener un proyecto común, un proyecto nacional donde todos empujemos en el mismo sentido. Te insisto, no se puede entender esa política económica sin una buena política social que dé esa cohesión social, que nos haga sentir a todos partícipes de ese progreso y de los beneficios de esa política económica. Si no, esas políticas económicas son insostenibles en el mediano y largo plazo. Así de sencillo.